El bichosno de Manuel Belgrano. Es el segundo chosno, descendiente, creo que en sexta generación, del prócer argentino. Él es músico y va a conversar con nosotros unos minutos. Santiago Belgrano. Bienvenido, Santiago, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, todo bien, muchas gracias. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. En este Día Patrio buscábamos hacer esta especie de diálogo con vos para homenajear a quien, según lo que estamos conociendo, a medida que te vamos conociendo, es una figura que vos reivindicás mucho y eso te quería consultar. ¿Qué lugar ocupa el prócer Manuel Belgrano en la familia Belgrano actual? Bueno, es una familia grande, ¿no? Y depende de cada uno, pero imagino que es más o menos para todos igual el, un referente, una persona a la que todos admiramos y de la que todos estamos muy orgullosos, ¿no? Bueno, de llevar el mismo apellido, de tenerlo en el mismo árbol genealógico. ¿Cómo se E lo incluso, enseña a eso? Digo, ustedes desde niños lo saben, en algún momento llega la charla, ¿cómo aparece Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano en la vida de un niño, de una niña descendiente de Belgrano? y mira, la verdad que yo ni siquiera me acuerdo. Yo lo veo con mis sobrinos, por ejemplo, en el jardín de repente les hablan de Belgrano y bueno, en la casa ya les contaron que, bueno, ese es el tatarabuelo de tu abuelo. Claro. Eh, y digamos, ya como que desde muy chico yo tengo recuerdo de, bueno, de tener algún busto de Belgrano en casa, fotos, libros, mis viejos hablando de Belgrano. Entonces es como algo muy, que lo tengo ya muy asimilado desde que tengo memoria. Y cuando iban a la escuela, cuando ibas a la escuela, las clases sobre Belgrano, ¿las escuchabas o las dabas vos? No, no, escuchaba, pero bueno, siempre estaba la pregunta, siempre como, bueno, la curiosidad sobre todo de los profesores de historia, bueno, respecto a la familia, respecto al árbol genealógico, a todo lo que, bueno, a todo lo mismo que les generará curiosidad a ustedes, ¿no? Claro, porque además Eh, muchas veces y muchas personas dicen que Belgrano no dejó descendientes o no dejó herederos, y ahí hay algo de esa historia que uno va revisando y se encuentra con que el hijo de Belgrano fue criado por Rosas y por eso el apellido Belgrano y Rosas termina siendo, o Rosas y Belgrano en realidad termina siendo ujú. parte de esa descendencia que hoy llega, o esa línea que hoy llega hasta vos. ¿Qué se sabe de eso en la familia? A ver, o cómo se menciona ese momento de la historia. Sí, bueno, a mí siempre me han contado una historia en la que, no voy a dar nombres, pero una persona como muy importante respecto al mundo belgraniano y a la historia de Manuel, eh, estaba diciendo que Belgrano no había tenido hijos y alguien de mi familia le dice, pero ¿cómo puede decir eso? Y dice, bueno, hay que cuidar la imagen del general, hay que cuidar sí, la imagen del general, ¿no? Algo así. Eh, como él, como la madre de su hijo estaba casada, entonces la historia durante un tiempo ocultó eso, ¿no? Ocultó que él había tenido un hijo y él también había tenido una hija, pero bueno, la misma historia. Entonces, durante mucho tiempo que siempre intentamos tener nuestros próceres como que sean de mármol y nada más. Claro. eh, Y se, además que no se, hayan se sido negó. humanos, ¿no? Digo, que Claro, estén claro. y que no hayan tenido prácticas que vayan por fuera de las normas. ¿Cómo es eso? A ver, para que nos cuentes vos mismo, ¿cómo es eso de que Ujú. tuvo un hijo con una mujer casada? Claro. Bueno, de ahí sale, el primero tuvo a su hija Manuela Mónica y después en la época de las campañas al norte, del éxodo jujeño, conoce a
María Josefa Ezcurra, y ella estaba casada con un primo español. Era un matrimonio arreglado en el que ella no tenía ningún interés y que de hecho, si mal no recuerdo, él vivía en España. Y bueno, ella conoce a Belgrano y viaja con él al norte, todo. Y bueno, en el medio de todo eso, tuvieron a Pedro Pablo, y por eso mismo, como ella era una mujer casada, se lo dejaron a la hermana de ella. Y justo da la casualidad, o bueno, la suerte, de que la hermana de ella estaba casada con Rosa. Entonces, Con bueno, Juan Manuel de dijo, Rosas, pasó, ¿no? claro, Juan Es Manuel de el Rosas. Rosas, digamos. Sí, 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 el Rosas. Y bueno, a partir de ahí entonces él se convirtió en Pedro Rosas hasta tener cierta edad, cuando Rosas le confesó o le contó la verdadera historia, y le dice, bueno, que vos en realidad sos hijo de Manuel Belgrano, y él decidió cambiarse el apellido a Rosas y Belgrano, que es un apellido que estuvo en mi familia hasta mi bisabuelo. Y a partir de ahí, bueno, se eliminó el Rosas y quedó solo Belgrano. Santiago, ¿cómo estás? Evelyn te saluda, un gusto. Bueno, ¿Qué tal? quería Igualmente. puntualizar en tu música y consultarte sobre si tiene o no impacto la identidad argentina en tu música, cómo es este proceso de composición que nos puedes contar al respecto y, por supuesto, dónde estás trabajando actualmente. Bueno, mira, bueno, primero les agradezco por pasar la música, por hablar de eso, que bueno, me viene bien como músico independiente también. Eh, y mi música siempre, la principal influencia es del jazz, que entonces, bueno, por ahí no es lo más autóctono. Eh, pero, pero sí, desde ya que tanto del folclore argentino, del tango argentino, como de los músicos, eh, de jazz y otras músicas del país, tengo muchísima influencia de eso. Y bueno, de hecho en el tema del que hablaban recién, N, es una samba, o sea que una samba, digamos, un poco moderna y bastante influenciada por otros géneros, pero una samba al fin. ¿Por qué N? Eh, as- bueno, el disco es un homenaje a un gran músico que falleció hace unos años, Enrique Norri, y es básicamente como una suite de siete movimientos, y cada movimiento tiene una letra del nombre de Enrique. Entonces, bueno, la N era la segunda parte del disco. ¿Dónde te podemos encontrar como para escuchar y compartir tu música? Bueno, si buscan en todas las plataformas, en Spotify, YouTube, Apple Music, todas esas, Santiago Belgrano, van a encontrar mis dos discos. Vicisitudes es el primero, Enrique el segundo. Y si me buscan en las redes, también Santiago Belgrano, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, como bueno, para enterarse si ando por allá tocando, si toco por donde andan ustedes. Eh, bueno, sí. Santiago, tengo un montón de gente que quiere meterse de nuevo en tema herencias y demás. Si tenés unos minutos, te traslado algunas de las preguntas porque la gente está siguiendo esta charla y quiere saber cosas. Si nos permitís, te traslado algunas. Dale, por supuesto. Porque nos preguntan si el reloj de Belgrano volvió a la familia o qué dejó Manuel Belgrano como legado económico. Ya están pensando, ya no en el héroe patrio, sino en qué les dejó Belgrano a la familia, si dejó algo. Esa es la pregunta. No, mira, a mí, a mí no me quedó nada, nada de nada, no, a mis hijos tampoco, abuelos tampoco. No, eh, bueno, históricamente se sabe que él murió prácticamente sin nada, el reloj se lo dejó al médico, después hubo cosas
que aparecieron, fueron a museos, fueron robadas, hubo escuelas que él donó la plata que la Asamblea del año 13 le dio por sus campañas en el norte. Él las donó para hacer escuelas, o sea que básicamente a su muerte quedó poco y nada, y muchas cosas, bueno, fueron a parar a museos, está bueno, el Museo Belgraniano, el Instituto Belgraniano, hay un museo en Jujuy también, pero no, entonces al final para la familia, por lo menos de mi lado, no quedó Mira. nada de nada. Bueno, te traslado otra. Acá me dicen cómo cayó en la familia cuando escucharon a Cristina Fernández de Kirchner decir que Manuel Belgrano hubiera sido el único prócer con el que ella hubiera tenido una historia. Si eso generó discusiones internas. Y bueno, como toda familia, ¿no? Están los que recuerdo eso y recuerdo también una época sí, la época en que gobernaba Cristina, que se armaron algunas polémicas, algunas controversias respecto bueno, si Belgrano hubiera sido peronista, si salieron por los medios, por todos lados, ¿no? Y bueno, y como en toda familia, tenés gente que está de un lado, gente que está del otro, ¿Y vos qué decís? y, ¿Hubiera sido Manuel peronista? y yo creo que es una discusión es muy difícil de decir, muy difícil de probar, ¿no? Lo que sí creo es que si uno lee, Belgrano tiene algo que es muy interesante, que no tienen la mayoría de los próceres o de los personajes de nuestra historia, y es que lo reivindica todo el mundo, de izquierda a derecha, militares, trabajadores, gente humilde, los indígenas, todo el mundo te lo reivindica a Belgrano. Yo estuve en Jujuy y me hacían regalos los indígenas que vendían cosas en ferias o cosas, cuando se enteraban de que yo era Belgrano, me hacían regalos. Es una persona muy querida, sobre todo en el norte, pero en todo el país. Y, y bueno, parecería como que no todo el mundo lo leyó del todo bien, porque sus ideas van bastante en contra no sé, lo que uno creería que son, por ejemplo, las ideas de este gobierno, o del gobierno macrista también. Pero bueno, de ahí a decir que hubiera sido peronista o kirchnerista, si Belgrano viviera, yo creo que seríamos todos belgranianos, más que belgranos. Qué grande, me Pero, encanta. Santiago, te agradecemos enormemente la gentileza de conversar con nosotros en estos minutos. ¿Vos estás en el país o estás en el exterior? ahora mismo estoy en la provincia de Buenos Aires, Ajá, pero estoy radicado de momento en Nueva York, pero bien. con planes de volver ni bien sea posible. Y una última es, ¿qué hace un Belgrano hoy, 20 de junio? No, es lo mismo que cualquier otro, no. De hecho, tengo que trabajar un poco más tarde, pero doy algunas notas, Pará, Santiago, ¿no tenés feriado el 20 de junio? y bueno, viste como vivo, como vivo en el extranjero, ahí no les llegó la información de que me tenían que dar feriado, así que Bueno, no, soy además de músico, soy docente, y bueno, doy clases particulares, y algunos de mis alumnos necesitaban clases hoy, y bueno, bueno. así que les estaré dando alguna clase más O- tarde. Otro Belgrano haciendo patria. Gracias, Santiago. Bueno, por favor, a ustedes. Un abrazo.